fiscales para Hacienda. Este dictamen lo hace un contador público certificado. Y el dictamen va enfocado a las personas físicas y morales que tengan ingresos mayores a 1.855 millones de pesos, pero tienen que haber sido percibidos en el año 2023. Que era lo que platicábamos hace ratito, que mucha gente se va por la finta pensando que es 2024, Así pero es. no. Debe de ser el de 2023 Sí. para poder aplicar 2024 que se presenta en 2025. Así es, en el 2025, sí. ¿Ok? Y si quieres hacer un dictamen voluntario, igual tienes que tener ingresos acumulables por 157 millones de pesos. Ok, si yo estoy abajo de ese ingreso, digamos, no puedo. No puede ser voluntario, pero si tú lo quieres hacer para ciertos aspectos financieros, fiscales, licitaciones, clientes y proveedores, lo puedes hacer. Ok, entonces Y para el SAT te efectos lo de permite licitación. hacer. Ok, para efectos de licitación, si lo necesitamos o lo requerimos, sí lo podemos hacer, pero no va a tener los mismos efectos fiscales si es que no contamos con esos ingresos, ¿no? Así es, efectivamente, sí. Ok, perfecto. Y entonces, para este tema también, y siguiendo con todo esto, yo creo que sí es importante cuando nosotros nos acerquemos a un dictaminador que cuente con todas las certificaciones, con todos los papeles, porque también por ahí hasta pudiera haber estafas, ¿no? Así De, ¿sabes es, sí, qué? sí, sí. Soy un dictaminador y resulta que no, y a lo mejor están pidiendo la firma de otra persona y luego se empieza a hacer ahí un embrollo bastante grande que ya no sabemos y le dices, oye, pero mi dictamen cuando sale, no, es que yo no era, etcétera, etcétera. Así es. Entonces, yo creo que sí es importante, ¿no? Toda esta parte que sea un dictaminador, que realmente te esté mostrando todas sus credenciales. ¿Y qué es lo que necesitas como dictaminador? Bueno, estar certificado precisamente por algún colegio profesional, ya sea de cualquier parte del país, de tu registro de Hacienda, y cumplir con tu norma de educación profesional continua año con año. Tomar cursos de 70 años, 70 cursos, 70 horas al año de capacitación, renovarlos y estar constantemente actualizado. Ok, perfecto. Y pues bueno, entonces sigamos. Entonces dijimos que la parte del dictamen fiscal, los ingresos los debimos de haber tenido en 2023 Ajá. para el del 2024 presentarlo en 2025, ¿no? Así ¿Qué es. otros beneficios vamos a tener con la parte del dictamen? Ok, primero, la primera opción que hay que hacer ahorita es que si queremos hacer el dictamen, tenemos hasta el día 31 de marzo, fecha de vencimiento de la declaración anual, para presentar el aviso en la declaración anual que está uno o es opción o es voluntario. Pero si ok. es voluntario o es obligado. Ok, entonces estamos a 20 días básicamente de que se nos termine la opción para saber si yo quiero o no aplicar para la parte del dictamen. Así es. Entonces, por ejemplo, si yo lo quiero hacer en abril, ya no hay forma de Ya no surte hacerlo. efectos fiscales, no, ya no. Ah, ok, perfecto. Entonces el anual tenemos que poner o es voluntario o es obligado. Ajá. Ok, perfecto. Esto es para el 31 de marzo. 31 de marzo, sí. Hay que tener cuidado también porque si uno por error le pone que está obligado Ajá. y no lo hace, lo pueden multar también al contribuyente. Ah, ¿sí? Sí, De sí, hecho, sí. como comenta, ¿no? Desde la declaración anual aquí, maestro Francisco, tenemos el campo para saber si estamos obligados o no a hacer la presentación. Sí, efectivamente platicamos con el maestro dictaminador acerca qué pasa si yo le pongo por error, ¿no? Pues, le puse por error que sí, cuando no. ¿Y qué pasa cuando soy obligado y no le pongo? O cuando quería optar, pero al final no. Eso se traduce en una complementaria, se corrige, ya no se corrige, tengo multas, ¿qué pasa? ¿Qué pasa ahí? Como el dictamen fiscal es una herramienta tributaria, si tú por error te equivocaste, si le pones obligado, lo tienes que hacer. ¿Ah, sí? No hay declaración complementaria de avisos de dictamen fiscal. Pero en la declaración complementaria, yo le dije, en la normal dije que sí, en la complementaria digo, ups, no surte efecto, No ya estoy surte obligado. efecto, estás obligado, sí. ¿La multa porque de cuánto es? Nada más para irle viendo. De 40,000 pesos aproximadamente. Ya saben, quienes no le pongan poniéndole o no debiendo o poniéndole y se equivocaron, multa de 40,000 pesos de cajón. O sea, Y ya tienen su multa. aparte te en la pueden complementaria. cancelar los sellos digitales también. Pues los sellos, ya sellos tenemos digitales. multas, sellos, obviamente las consecuencias que sabemos, hemos platicado de todo ello. ¿Qué otra consecuencia tendríamos? Por ejemplo, Pues que te puede llegar una revisión de Hacienda también. Porque una revisión, Sí. exactamente ese puede una problema. revisión secuencial que se le denomina. Ajá. Muy fuerte Muy todo fuerte, esto. sí. Pues digamos, estos son algunos efectos negativos al tener este tipo de errores, ¿no? Pero pues bueno, vamos a ver algunos efectos positivos, ¿no? La parte de la credibilidad. Realmente el dictamen es como parte del SAT de decir, ¿sabes qué? Yo pongo una persona por la cual yo autorizo para que revise como si fuera yo, ¿no? Entonces, les vamos a leer aquí unos parrafitos
son bastante interesantes, ¿no? Para entender exactamente esta parte del dictamen fiscal. Y pues bueno, aquí la parte del dictamen fiscal surgió para que los contribuyentes utilizaran los servicios de los auditores externos al terminar la auditoría de estados financieros para expresar su opinión sobre el cumplimiento de las obligaciones fiscales del cliente. ¿Cuántos tipos de opinión pueden haber? Puede haber opinión limpia, con salvedad, opinión negativa o con asociación de opinión. Ok, ¿y cuál sería como la diferencia entre estas diferentes opiniones? Bueno, la opinión limpia es cuando tú revisas la acción financiera y fiscal del contribuyente. Está todo bien, no hay ninguna omisión de algún impuesto, el control interno está bien, la situación financiera es correcta. Toda la opinión financiera se balsa diciendo que tu cliente o el contribuyente está bien cumplir con sus obligaciones fiscales en tiempo y forma. Y aquí yo tengo una duda, Sí. porque por ejemplo, muchas veces decían, ¿sabes qué? Un dictaminador jamás te va a dar una opinión positiva porque hasta a veces la autoridad lo ve mal, ¿no? O sea, ¿es verdad? ¿No es verdad? ¿O qué papeles necesitas para decirle a la autoridad, mira, es verdad, ¿no? O sea, realmente estoy cumpliendo como debe de ser. Sí, la auditoría aunque no es una ciencia, implica mucho la metodología de la investigación. Tú cuando haces una auditoría, revisas la acción financiera del contribuyente, la fiscal, y revisas aparte el control interno. Revisas cada una de las áreas de efectivo, cuentas por cobrar, cuentas pagar, inventarios, costos, compras. Esto te da una opinión de que el control interno es razonable, la acción financiera es razonable, tu opinión satisface los lineamientos que te pide la autoridad. Ok, y por ejemplo, tú ya en tu experiencia, ¿no? Como auditor, como dictaminador, Sí. ¿cuántas opiniones positivas emites? O sea, ya de verdad, ¿no? O ninguna, también para evitarte problemas. No, sí, yo al año dictamino 35 empresas, 33 van bien. Sí, van bien. Muy bien, Van bien, perfecto. sí, Entonces sí. Hay que comunicarnos para que siempre nos den nuestro dictamen por ejemplo, limpio. aquí sabemos que hay diferentes tipos de dictamen y Sí. ahorita los vamos a platicar. Por ejemplo, el maestro Gio, que es un experto laboral, ¿le convendría, maestro Gio, el tema del dictamen para efectos laborales? ¿No le convendría? Sí, claro, ahorita vamos a platicar más sobre ese tema, pero sí es una herramienta que yo considero más para empresas que se dedican a la industria de la construcción. Así es. Yo sí lo veo ahí como una parte esencial. Recordemos que, pues bueno, también tenemos ahí las autocorrecciones, temas de que te mandan tu invitación y demás, y la verdad es que eso nos ayuda muchísimo a darles como la vuelta, ¿no? Vamos a hablar también sobre el tema de que te pueden revisar un dictamen, ¿no? Así No es, nada sí, más es revisar un enviarlo y ya. dictamen. Así es. Pero sí es una herramienta muy, muy válida y bueno, más adelantito lo iremos tocando, pero sí. Sí, al ratito que nos platique cómo le fue cuando le hicieron revisiones al dictamen para efectos del Seguro Social. Y pues bueno, ¿qué tanta documental yo voy a necesitar si quiero hacer un dictamen, ¿no? Porque muchas personas a veces dicen, ¿sabes qué? Si quiero una licitación o me lo están solicitando, entonces sí, dictamíname, ¿no? Así entonces, es. para efectos de licitación quieren el dictamen, pero cuando llega el dictaminador, pues a lo mejor resulta que no tienen toda la documental pues necesaria. Así es. ¿O qué es lo que se pide? Sí, cuando es el dictamen voluntario obligado, Hacienda le da una validez fiscal muy determinante. Porque la opinión del contador tiene fe pública. Ok, y Para por efectos ejemplo, fiscales. en este caso, ya sea obligatorio o voluntario, ¿la misma información de solicitud es igual? Es igual, o sí. pudiera decir, pues como es voluntario, ya nada más doy como lo mínimo y al fin es voluntario, ¿no? No es lo mismo porque revisas selección financiera fiscal y el control interno. Sí, claro, es muy Y como importante. valor agregado se hace una carta de observación y sugerencias. Ok, Para perfecto. los Entonces voluntarios es obligados. importante saber eso, ¿no? Porque te digo, de repente nos Sí. llega la gente, no, pues es que es voluntario, entonces te mando nada más unas balanzas y ya, ¿no? Con eso. Bueno, vamos a seguir. El dictamen fiscal garantiza a las empresas que en caso de deudas de la autoridad respecto a la situación fiscal del contribuyente, primero serán revisados los papeles de trabajo del contador público que dictaminó sin que la empresa dictaminada sea molestada por este acto de autoridad. Así es. ¿Qué tan cierto es eso? ¿O cómo se da este tipo de revisión por parte de la autoridad cuando revisa este tipo de dictámenes fiscales? Así es, cuando algún dictamen fiscal que llega a la autoridad tiene algunas observaciones de parte de alguna administración local o del SAT, los papeles de trabajo me los piden directamente a mí. Entonces yo acudo a la administración local, a la que está haciendo la auditoría del contribuyente, le exijo mis papeles de trabajo, a mis sumarias, integraciones, conciliaciones, control interno, y de acuerdo a eso yo hago todo el trabajo. Yo le explico a la autoridad cada uno de los procedimientos que efectué para dar una opinión limpia y que esté razonablemente correcta.
Ok, y si a la autoridad no le llegara a quedar, o no que quisiera quedar satisfecho con esa opinión que le estás dando, ¿le puede pedir en una segunda instancia también al contribuyente nuevamente todos los papeles de trabajo? Así es, efectivamente. Me ha tocado a lo mejor 1 o 2 veces al año que es la revisión secuencial del contribuyente. Ok, y Sí, yo la creo autoridad lo que entiende. es importante entender, ¿no? Que aquí lo que quiere la autoridad es decir, vamos a darle nuestra, pues ahora sí que sea un documento confiable a Ajá, una sí. persona para que en vez de nosotros sea ella quien revise, ¿no? Así es. Y entonces, obviamente, pues con en este tenor, pues ellos también hacerse menos trabajo y pues Sí. que una persona sea la que le esté entregando todo. Así es, efectivamente. El dictamen fiscal sirve para que el trabajo que hace la autoridad o debía hacer la autoridad, o el control público certificado, y de acuerdo a eso, pues ya emite una opinión de que la empresa está sana financieramente y fiscalmente. Es correcto. Y pues bueno, sigamos. Es reconocido por las autoridades hacendarias como un documento fidedigno, que era lo que comentábamos, y confiable, que da cuenta a la situación fiscal del contribuyente y tiene validez legal. Además que proporciona a las empresas la seguridad de que están cumpliendo de forma correcta con el pago de sus impuestos. Y por ejemplo, ahorita estamos en una situación de que Ajá. la autoridad está mandando muchísimas cartas de invitación. Así es. Entonces, en este sentido, ¿qué pasa con esas cartas de invitación, por ejemplo, si yo tengo un dictamen? ¿Aún así las tengo que solventar? ¿O a mí como contribuyente ese dictamen, qué tanto me va a servir para decir yo ya cumplí y pues me olvido, ¿no? Y en dado caso, a lo mejor entonces que pague el dictaminador. O sea, lo digo como contribuyente Sí. porque nos ha tocado, de verdad, veces que dice, oye, pero si yo ya pagué un dictamen y ya me dio la opinión que sea, Ajá. significa que yo ya no debo, porque a lo mejor hasta pagué diferencias, ¿no? Así Ya no es. debo, ya cumplí, por lo tanto, entonces es cuestión de mi dictaminador que ahora haga como que frente mío. ¿Para qué? Para que yo ya no tenga esa responsabilidad como contribuyente, a veces hasta ni siquiera de pagar más, ¿no? Entonces aquí, ¿qué tendríamos nosotros que hacer como contribuyentes? ¿Qué tendríamos que entender nosotros como contribuyentes? Sí, efectivamente, el dictamen fiscal va atrasado 1 año. Entonces, regularmente las cartas de invitación van del ejercicio en curso. Y desafortunadamente, como le digo a los contribuyentes, las cartas de invitación las hacen los robots, las hacen las máquinas, no lo hacen las personas ya como antes. Sí, claro. Eso dificulta mucho que, por ejemplo, si cuando uno factura con PPD o con PUE, el robot no sabe si es una persona física o una moral, si ya pagó o no pagó. Sí, claro. Ajá. Y luego el robot lo toma con antes de IVA o con el importe total de IVA, entonces no le cuadra la información. Es Sí, sí, responsabilidad sí. del contribuyente porque son revisiones aleatorias. Ujú. Y son como cartas de invitación y de acuerdo al código fiscal se pueden atender o no se pueden atender. Por lo regular los contribuyentes la atienden, lo mandan a través del buzón tributario y ahí se queda. Sí, claro. Pero Sí, eso no, sí. sí. Sí, puede tener respuesta positiva o no tenerla, ¿no? Así Pero, es. digo, la verdad es que estamos leyendo todo el material que nos mandó, muchas gracias, es muy extenso porque es muy rico, ¿no? En buscarle preguntas aquí al maestro, pero fíjese, regresando un poquito, y por el tema siempre yo lo veo tema fiscal contable, les voy a leer rápidamente, usted nos da su opinión. La opción de efectuar pagos provisionales aún con errores. Si se pagó de menos, se ajusta en el dictamen antes de su envío. Otra, realizar declaraciones complementarias modificando la declaración normal, que ya sabemos que siempre es así. Presentas tu dictamen, presentas tu declaración complementaria Así y es. case, ¿no? Bueno. Se evita la revisión secuencial, se elabora declaración complementaria, cumplimiento espontáneo por lo de las retenciones, que sabemos que es un temita. Así es. Conclusión anticipada de la visita domiciliaria, excelente. Y dictamen para otros temas, ¿no? Todo esto que acabamos de leer es un beneficio fiscal muy grande para los contribuyentes que están o que tienen algunos retrasos. Eso implicaría que yo podría dejar de, por ejemplo, de presentar declaraciones o con errores, viene el dictaminador, me corrige, me autocorrige, ¿no? ¿Es un beneficio, no es un beneficio? Todo eso me gustó, maestro, porque vemos que hay muchos beneficios más que un tema de costos o más que un tema de, híjole, me va a venir a revisar la autoridad. ¿Qué nos podría comentar todo este tema que acabamos de platicar? Efectivamente, yo tengo 37 años de experiencia como auditor. Desde mis inicios empecé a revisar empresas y empresas y empresas. Y entonces yo soy de la opinión de que el dictamen fiscal mata todo. Así es mi opinión. O sea, si tú te equivocaste en algunos de los meses anteriores y en marzo Dictamen presentas la fiscal anual mata. con errores, tienes hasta el 15 de mayo para presentar los impuestos que tú debas. Corregir los pagos Como beneficio, provisionales. excelente, porque Sí. yo me equivoqué. ¿Sí?
tengo mis declaraciones mal, mis retenciones, ¿no? Que son las cartas de invitación que platicamos en ese momento. Presento mi dictamen, me cura en salud, el dictaminador firma, ¿no? Que es maravilloso que él queda por delante de las obligaciones de la empresa, porque la primera revisión le va a llegar a él. Ya firmó, se presenta el dictamen y viene curado de salir, paga sus diferencias, por escribirse que fueren, positiva la opinión, ¿no? Así Vamos. es. ¿Qué pasa todo este tema? ¿Conviene o no conviene? Sí, conviene porque a lo mejor tú dices 12 pagos provisionales con errores o no tenías financiamiento y a lo mejor hasta el mes de abril tienes dinero. Tú ya presentaste en tu anual de marzo a lo mejor un 95% de pagos provisionales correctos. Pero ya en mayo puedes pagar el 100% adecuadamente como tienen que ser las retenciones. Cuando hablamos de costos millonarios, ¿no, doctora? Que no, luego no hay cómo financiar. Así Sí, es. exacto, ¿no? Y muchas veces nosotros no lo vemos, pero cuando existen ese tipo de diferencias Sí. y dejamos pasar 2, 3, 4 años, ¿qué es lo que pasa? Que los recargos y las actualizaciones efectivamente pues se van bastante, ¿no? Sí, efectivamente. Entonces, el dictamen fiscal te ayuda mucho para pagar las diferencias de impuestos. Muy Si bien. tú debes impuestos retenidos, IVA, ISR, IEPS, que no hayas pagado de enero a marzo del ejercicio siguiente, tú tienes para pagar las contribuciones el 15 de mayo. Sin Es- actualizaciones y sin recargos, es lo importante. Otro beneficio más. A pesar de que hoy tenemos el programa de beneficios, ¿no? Donde ciertas empresas hasta 35 millones Sí, pueden solicitar la condonación, ¿no? De multas. Lamentablemente, quienes están en el dictamen por los millones que manejan, pues no podrían entrar en esta opción. Sin embargo, presentando el dictamen, como bien dice el maestro, puedo no pagar con actualización de recargos. Así Multas, maestro. Nos bueno, libramos de las las multas. multas sí las tenía que pagar, pero las contribuciones van sin actualizaciones y sin recargos. Aún así, podría optar también por solicitar la condonación de multas hasta un 90% o cómo. Sí, así es, ya ¿cuál lo sería metes su a través de opinión? un oficio, a través del buzón tributario, Exactamente. pero el dictamen fiscal mata todo. Si yo debo, al 31 de marzo debo 2 millones, 3 millones y los pago el 15 de mayo, hasta ahí se acaba la responsabilidad de la empresa porque el dictamen ya revisó, ya cerró y Perfecto, ¿no? cruzó Pues, toda la retención de oye, los impuestos muy a cargo bien. y a favor. Esta Es vez correcto. sí. Perfecto, pues vamos a seguir. Dice, el dictamen fiscal goza de una gran credibilidad porque está avalado por la firma de una profesional de la contaduría pública organizada y que cuenta con la especialización y capacidad profesional para emitir su opinión respecto de la situación contable, financiera y fiscal de las empresas. Además, es una herramienta al alcance de las empresas que les da la certeza de que su información financiera está presentada de manera adecuada, de conformidad con las normas de información financiera establecidas por la Contaduría Pública. Los contadores revisan y están obligados, bajo protesta de decir verdad, a emitir un dictamen sobre la situación fiscal del contribuyente. No puede decir mentiras. Si deben impuestos, los contribuyentes deben obligar a su pago y si no lo hacen puede haber un dictamen con salvedades por inconsistencias, abstenciones de opiniones o hasta el negativo, ¿no? Así es. Por ejemplo, ¿qué consecuencias tendríamos en nosotros mandar un dictamen negativo? El dictamen negativo es una revisión directa del SAT. Ajá. O sea, Ese- negativo, debes bastantes contribuciones, te Sí. estás oponiendo a ponerte al corriente de tus obligaciones Sí. y por lo tanto, SAT, ve y hazle una revisión ya directa, ¿no? Una auditoría directa. Sí, porque a lo mejor tuviste ingresos 2.500 millones de pesos, estás obligado a hacer el dictamen, pero derivado de la revisión del dictaminador, debes impuestos a lo mejor por 100 o 50 millones. No, pues sí. Tienes que, como contador, decirle a la autoridad que el contribuyente los debe y no los quiere pagar. Sí, claro. Por ejemplo, si el contribuyente los debe y los paga, ¿sería con salvedades el dictamen o podría ser limpio? Tienes que pagaros el día 15 de mayo los impuestos, el día de fecha de vencimiento. Ok, pero aquí en este sentido, ¿cuál sería la diferencia entre un dictamen limpio y otro con salvedades? O sea, ¿qué es lo que determinaría que yo lo mande limpio o con salvedades? O sea, Ah, si ok. yo pago ya es limpio. Sí, si ya pagas el dictamen, están con tiempo y forma, con el número de operación de caja y todos, es un dictamen limpio. Pero si ok. ese contribuyente que, lo que decía yo, revisó 2.000 millones de pesos, si debe 50 millones de impuestos retenidos a cargo y a favor, y ya pasó el 15 de mayo, 15 de junio, pues ya se manda el dictamen con opinión negativa. Ah, ok. Y eso implica que sea una revisión directa del SAT, una revisión secuencial directamente. Perfecto. Bueno, dice, consideramos que esta carga para los contribuyentes se convierte en una estrategia de negocios que le permite a las compañías reducir el riesgo de sus operaciones
ya que al contar con un dictamen por un tercero en sus revisiones anuales, el contribuyente tiene como principal beneficio la no revisión secuencial por parte del SAT. Así es, sí. Es recomendable que las compañías continúen año con el propósito de mitigar el riesgo en sus operaciones, especialmente entre partes relacionadas, ya que la opinión que emite el contador público funciona como primer filtro para la programación de auditorías, siempre y cuando la opinión de éste no contenga salvedades con repercusión fiscal o se abstenga de opinar. Así es. Y pues otra parte importante, ¿no? La parte relacionadas, que precisamente muchas empresas, al no contar a lo mejor con la experiencia, con el expertise, empiezan a tener precisamente este tipo de comercio, ya sea hasta con los socios, ¿no? En darles préstamos, en recibir dinero, en mandar dinero intercompañías, etcétera, etcétera, sí. Y no se percatan de este tipo de operaciones que están haciendo, ¿no? Y ya ves que tienes que hacer el estudio de precios de transferencia, muy importante. Es correcto. ¿Qué es lo que pasa precisamente con el estudio de precios de transferencia cuando estamos en un dictamen y a lo mejor no lo tenemos? Así es una abstención de opinión o una salvedad por inconsistencia. Entonces tendríamos que cumplir sí o sí. Sí o sí con el estudio. Exacto, con el estudio y con cada una de la reglamentación, ¿no? Así es, hay un anexo del CIPRED que se llama estudio de transferencia y viene aparte un cuestionario para el método de la evaluación. Entonces, si no lo llenas y estás obligado, pues, se mete una salvedad por inconsistencia. Ok. Y por ejemplo, precisamente para el llenado del CIPRED, ¿cuántas cédulas son? ¿Qué tan difícil es? ¿No? Porque de hecho hasta nos hemos encontrado precisamente en preguntas, ¿no? Hasta de los mismos contribuyentes. Es que a mí me manda mi dictaminador el CIPRES para que yo lo llene y no sé ni siquiera qué me está preguntando. O sea, ¿eso es válido? ¿No es válido? O sea, ¿o el dictaminador es el obligado del llenado del CIPRES? El dictaminador es el obligado, pero mucha gente lo hace para reducir costo. Ah, ok. Pero, por ejemplo, el CIPRED es un archivo en Excel que no es nada amigable con los otros Exceles. Entonces, el CIPRED cuenta de 25 anexos fiscales en Excel. Es correcto. 4 archivos de informes del contribuyente, 2 cuestionarios del contribuyente desde el control interno y precio de transferencia. Y aparte vienen las notas, la opinión del contador y la declaratoria. Sí, no, pero pues básicamente es como toda la radiografía, ¿no? De lo que es la parte de la empresa. O sea, dime tus proveedores, dime la parte de retenciones, dime la parte de nóminas, socios, accionistas. Por ejemplo, aquí, ¿qué tan limitada es, no? O sea, si yo tengo socios y accionistas, ¿el CIPRES llega hasta pregunta también sobre ellos o solamente me limito si es que tú tuviste algún contacto con ellos, algún tipo de operación? O también dame información derivado de que es a lo mejor son socios y accionistas. Dame información sobre ellos. Sí, hay 2 anexos. El 12, que es partes sociales, donde anexas los datos de los accionistas, o aumentos de capital, o disminución, incremento, y hay aparte de precio de transferencia, donde tú pones las operaciones que hiciste con los socios accionistas. Ah, ok, pues entonces... O con partes relacionadas que tengan mayor al 51% de participación accionaria. ¿Y qué pasa, por ejemplo, con todos ese dinero que sale a diestra y siniestra de la empresa, ¿no? De que porque me lo prestó el socio y se lo regresé al socio. O sea, ¿esa sería alguna salvedad que tendríamos que poner? ¿O cómo debería de estar documentado toda esa entrada y salida de dinero? Efectivamente, todo tiene que estar con contratos. Entonces, dependiendo del riesgo que veo en el auditor, con las partes relacionadas, ya sea a favor o en contra, por la prestación de bienes y servicios, se puede dar una opinión favorable o con alguna salvedad. Es correcto. O una opinión negativa puede ser. ¿Qué es lo que siempre les comentamos, ¿no? Cualquier tipo de operación siempre va a tener una legalidad y estamos obligados a cumplir con esa legalidad, ¿no? Y precisamente todo emana siempre de un contrato. Y siempre hay un grado de riesgo, entonces el auditor evalúa si hay algún riesgo, se evalúa con los accionistas y le dice a uno, pues, si tus operaciones están soportadas van a ser no deducibles. Pero no ser deducibles operaciones importantes es un grado importante de error. Sí, claro. No, pues a lo mejor hasta decir, ¿sabes qué? A veces nos ha tocado de, pásale dinero al accionista, pásale dinero al accionista y pues grábalo como dividendo, ¿no? Sí, ¿Por qué? Porque pues no hay algún tipo de documental legal en el cual esté diciendo el por qué le estoy pasando todo ese dinero al accionista. Sí, mucha gente se confunde y dice, manda aportaciones para futuros eventos de capital, 20 millones de pesos. Y la ley de mercantiles no dice nada de eso, sino que es un pasivo normal.
Se va a la cuenta de acreedores Le diversos. tocaron un tema precisamente Ahí, el sábado, ¿no? Que platicábamos sobre la declaración anual y que en algunos casos dicen, pues los depósitos entre socios y entre empresa. Y lo quieren disfrazar como aportaciones para futuros Así es. aumentos de capital. Y como bien acaba de decir, se les quita la parte documental, es decir, la notarial. Así. ¿No? Que es como ve esa recomendación, notariado todo. Contratos. ¿sabes? Contratos, Fecha sí, sí, cierta, para que todo eso no se consideren dividendos fictos, ¿no? Sí, porque la ley de generales mercantiles te dice que el capital tiene que estar exhibido, suscrito y pagado. Entonces, si no está con estas tres condiciones, es un capital ficto, pues mándalo a la cuenta de acreedores diversos, o una cuenta por pagar, pero nunca lo metas al capital social. Sí, claro. Como Capital dices, contable, parte porque no forma corriente parte de normal. este. Sí, sí. Y por ejemplo, para que sea capital social, forzosamente tiene que estar notariado. Así es, protocolizado. Tanto Entonces el también variable- cosa importante, ¿no? Porque como dices, todo lo queremos mandar a capital. Sí, Y una parte importante es que precisamente tiene que estar notariado y protocolizado, ¿no? Por Sí, notario. es que a veces los notarios piensan que porque como es capital variable, ¿no? Y le dicen al contribuyente por ahorrarle unos pesos, le dicen, no, este no está obligado, ¿no? ajá. Porque se fue al variable y se lo puedes retirar. Pero la recomendación es siempre protocoliza toda tu operación, ¿no? Así en este es. caso, los aumentos y disminución de capital, ¿no? Sí, tiene que estar todo notificado porque lo único que no se puede hacer es la que está en la casa de bolsas, que no se puede notificar porque todo tipo de capital, pero capital es el fijo público. y el variable ese sí se tiene que modificar porque muchas veces las empresas hacen fraudes con eso. Tienen un capital de 50,000 pesos y meten 20 millones de pesos de aportaciones para capital y licitan y ya ganan los concursos. Sí, pues la verdad es que es hasta falso, ¿no? Falso. Esa información. Sí. Entonces dices, no, pues a ver, enséñame y pues no existe, ¿no? Es algo que no existe. Y el auditor, para evitar eso, revisa todas las actas de asamblea de todo el ejercicio fiscal. Entonces, si no hay nada, pues no. Puede Sí, ser claro. sujeto de una salvedad por inconsistencia en la norma de información financiera en el capital contable. Es correcto. Pues bueno, vamos a ver la parte del dictamen voluntario, ¿no? El otro valor agregado al elaborar el dictamen fiscal es que el contador revisa la situación financiera del contribuyente, el control interno o inherente y emite una carta de observaciones y sugerencia para hacer eficiente cada uno de los procesos de los contribuyentes. ¿Qué pasa si no presento el dictamen? Además, el SAT podría restringir o cancelar el uso de los sellos, que fue De lo los que ya sellos. acabamos de comentar, que los contribuyentes no puedan emitir facturas si el contribuyente se retrasa o no presenta su dictamen respectivamente. Y pues bueno, para obligados u opcionales se habrá cometido la infracción por no presentarlo dentro del término legal con una multa de 15,410 a 154,000. Me imagino que UMAS o son pesos ya. Son pesos. Pesos. Así como la Dios eventual restricción, sí. Yo también dije no. Como la eventual restricción del uso de los certificados de sello digital por haber cometido estas infracciones Así es. Eso es por estar obligado o hacerlo voluntariamente. y no cumplir con la parte de la presentación del Con la dictamen. presentación. Sí. Entonces, recordemos que primero es como una carátula de inicio del dictamen en el cual, ¿sabes qué, SAT? Te estoy avisando que voy a empezar a dictaminar. El ¿Y, anual, sí. ¿Y cuándo tendría yo que presentarlo? El 15 de mayo, El 15 de mayo. a las 24 Entonces, horas es el plazo. Sí, porque yo creo que al último día, al último segundo, todavía están dándole en enviar, Envío, ¿no? sí. Para precisamente hacer el cumplimiento. Y es el día que siempre se cae esa, ¿no? Siempre Así se cae es. la página. Una pregunta, maestro. En el tema del llenado del CIPRES, comentaba del Excel. ¿No se vincula el Excel? ¿No tiene fórmula donde yo le pongo aquí, se va para acá y que haga cuadres, ajustes? Todo ese llenado usted lo hace manualito, como la vieja escuela? ¿O ya viene muy preparado el Excel para hacer todo nuestro trabajo, todo el llenado? ¿O hay que hacerlo manualito, celda por celda? Pues hay de manera manual, así a la antigüita, y ahora ya hay software que te ayuda a hacer los cruces. Pero software que usted compra, no Así es, de la uno autoridad. lo compra. Ajá. Ah, ok. Uno lo compra y va validando. Ya le hace cruce. Haces cruces, sí. Anteriormente no podías abrir 2 hojas de Excel porque se bloqueaba el sistema y se iba a perder todo el trabajo. Ahora ya habilitaron una página del SAT, como puede ser un libro externo y puedes ir copiando y pegando. Ahora ya Aquí- es un poco más sencillo. Aquí, digo, como pregunta adicional y viendo todo este tema de dictamen, muy apasionado todo este tema, no sé si sería buen momento para hablar de costos, de cuánto nos cuesta como empresa dictaminarme, porque si estoy obligado, pues ya saben, ¿no? De esos, Así es. sí, pero aquellos que pueden optar, ¿cuál sería el costo para acá los amigos que nos están viendo en redes sociales, en YouTube?
¿Cuál sería el costo si yo no estoy obligado? Quiero optar por dictaminarme. Tampoco alcanzo. Bueno, entonces no lo presento al SAT, pero me lo puedo quedar yo para fines administrativos, ¿no? Bancos, Así es. Sí, créditos hipotecarios. Es decir, una opinión de esta naturaleza, con toda la fuerza que conlleva su experiencia como despacho, como contador certificado, ¿cuánto me costaría a mí? ¿Cómo se mide? ¿Ingresos, personal, trabajo? ¿Cómo lo hacemos ahí? Bueno, hay muchos contadores y despachos que cotizan con base a los ingresos, activos fijos, facturas. Bueno, mi experiencia es que yo lo calculo con base a los ingresos. Si una empresa obtuvo 1.800 millones, yo le podía cobrar el 0.001%. Y sería 185,000 pesos aproximadamente. Baratito. Ajá. Ya saben. Yo cotizo sobre los ingresos, no sobre otros elementos. Okay. Sí, porque hay quienes tienen mucho personal, puede decir cobro poco, ¿no? Porque tienen empresas hermanas que cobran en alguna otra parte. Así es. Y todo el personal, que es lo fuerte, hablábamos del dictamen para el Seguro Social, y dicen, no, pues me cuelgo de acá, ¿no? Porque hablaba de los precios de transferencia. Fíjense, yo lo veo así, empresa de la construcción. Tiene la obligación del GIROC, ¿no? El tema de toda la presentación de avisar al SAT del tema de la construcción. Tiene el tema del REPSE, muy importante el REPSE que hemos platicado mucho. Aquí la maestra y doctora Angie, el maestro y yo son súper expertos en tema de REPSE. Luego viene el tema ahora del dictamen para efectos de las constructoras, ¿no? Entonces, toda esta gama de información. Y máxima si tenemos el tema de precios de transferencia, el estudio de precios de transferencia. Sí. Todo esto, ¿qué involucraría por usted como dictaminador? Pues facilita mucho el trabajo. Porque en el párrafo de la opinión del dictamen fiscal igual se hace referencia en la opinión fiscal que dice que el contribuyente cumplió en tiempo y forma con sus contribuciones, más aparte está siendo revisado para efectos fiscales del Seguro Social y del Infonavit. Entonces, le da más seguridad a la auditoría, a la autoridad, que el contribuyente está cumpliendo en tiempo y forma con sus empresas. Aquí, ¿cuál sería la proporción o cómo lo manejaría usted si yo presenté dictamen? ¿Qué podría pasar? Ya estoy limpio, ya no me van a revisar, no me pueden revisar, sí me pueden revisar independientemente del dictamen. ¿Qué nos podría usted decir de este tema? ¿Cómo podríamos manejarlo? ¿Del fiscal o de los otros? Del fiscal. Vamos a hablar ahorita del tema fiscal, SAT, porque creo que todavía vamos a empezar a lo bueno, ¿no? Sí. Del tema fiscal. Yo presenté mi dictamen, usted lo dejó sin salvedades, se pagaron todos los impuestos, retenciones y todo. ¿Qué grado de probabilidad existe de que me llegue una revisión? Es mínima porque ahora ya todo está cruzado y amarrado con las páginas del SAT. Sí, todos los ingresos y deducciones están todas amarradas con la página del SAT. A menos que haya operaciones con el artículo 69 de operaciones vulnerables, ahí sí nos pueden mandar a llamar. Ese es otro tema. O operaciones de comercio exterior también, porque hay muchas operaciones que se hacen en aduanas que a veces no las reporta el SAT. Y cuando uno las hace deducibles a través de los pedimentos, puede haber cruce de información. Otro tema, las importaciones. Las importaciones, entonces el CIPRED da mucha seguridad del 97%, es un 3% que te revise la autoridad. Pero si el contribuyente hace las cosas mal, inmediatamente le van a revisar. Por más que sea dictaminado por 10 contadores, te van a revisar. Sí, claro, ¿no? Y de hecho por eso es importante que se acerquen a los especialistas para ver cómo se debe de hacer cada una de las operaciones. Como ahorita vemos, operaciones vulnerables, ¿no? Así es, comercio 69. exterior. Y si nosotros no nos acercamos con especialistas en el ramo para que nos digan cómo cerrar esas operaciones, el día de mañana vamos a traer por ahí una diferencia ante el SAT con nuestras operaciones y pudiéramos llegar a la no deducibilidad. Y a veces son cifras millonarias, ¿no? Y lavado de dinero, pues todavía hasta un tema penal, ¿no? De, ¿sabes qué? Hiciste lavado de dinero. ¿Por qué? Porque no me queda claro de dónde está sacando todos esos recursos. Entonces yo creo que sí es muy importante todo esto considerarlo, porque todo tiene una parte jurídica y el especialista pues es el que nos puede ahí decir qué hacer y qué no hacer, ¿no? Así es, efectivamente. Y pues bueno, ya vimos que al final del día también nos pudiera caer a las manos del SAT con un dictamen. Sí, hay mucho cruce de información y como dices tú, hay que tener amarrado con los especialistas lo que es el REPSE, precio de transferencia, comercio exterior, todas las otras operaciones. Sí, claro, no solamente es el pago provisional y pagarlo, ¿no? No solamente retener y pagar mis retenciones, sino también qué estoy haciendo con todas mis demás operaciones que no son como que tan normales, por así decirlo, pero sí necesitamos por ahí un especialista. Perfecto. Y pues bueno, vamos a hablar ahora del ISIF, que al final de cuentas viene siendo parte del dictamen fiscal también. ¿Qué pasa, no? La obligación de la presentación de la información sobre su situación fiscal.
Y pues bueno, esto lo vamos a ver en el artículo 32H del Código Fiscal de la Federación. Ajá. Y pues aquí, ¿qué nos comenta? Pues este es un mini dictamen fiscal que te obliga la autoridad a hacer ese tipo de dictamen por aquellos ingresos mayores a 1.062 millones de pesos. No tiene ningún beneficio fiscal, sino es una carga pesada para los contribuyentes. Y si no la haces, te multa. Entonces es una obligación, ¿no? O Una sea, más obligación que... sin ningún beneficio fiscal. Y entonces la multa es un poco pesada también. Entonces, o lo haces por haber basado los 1.062 millones. Sí, claro. Entonces hay 3 millones, ¿no? Estábamos viendo aquí. Bueno, hay una regla de resolución de miscelánea fiscal. Dice, los contribuyentes que están obligados a presentar la información sobre su situación fiscal, precisamente lo que estamos hablando, por ser partes relacionadas de los sujetos obligados a dictaminar sus estados financieros. Eso también, ¿no? Importante. Sí, los 13 millones de pesos, porque a muchos no están obligados a hacerlo. Es correcto. Pero Sí. pues por esta resolución estarían obligados y se tendrían que hacer. Hacerlo, sí. Siempre que el monto de la operación no rebase los 13 millones, que fue lo que vimos, por actividades empresariales, o bien de 3 millones de pesos en el caso de prestación de servicios profesionales. Ujú, sí. Y la multa es de 15,000 a 154,000 pesos. Y como bien comentabas, es una obligación sin ningún beneficio, Así es. pero pues obligatoria. Obligatorio, ¿Qué sí. pasa aquí si no lo presenté? Digo, 1,000 millones. Pocas empresas cotizan en la bolsa. Obviamente por ellos, por seguridad, cotizarían y presentan su dictamen. No lo presentan, los multan. ¿Qué sigue? Los pueden obligar a presentar el dictamen, no los obligan y ahí queda, pago la multa de 150,000. Una empresa que facture esas cantidades, seguramente esta multa no significaría mucho, pero ¿qué pasa después de que yo pagué? No lo presenté, pago la multa, me llega a revisión, no sé, me obligan a presentar el dictamen aunque ya no tenga efectos porque no lo presenté en tiempo y forma. ¿Qué sucede ahí? Pues la autoridad te puede requerir otra vez y te pueden requerir hasta 2 veces la multa. Para presentar el dictamen. El DICIP, sí. ¿Ya no tendría efectos si lo presenté extemporáneo a requerimiento de la autoridad? No surte efectos fiscales el DICIP, pero es una obligación que tienes que cumplir diciéndole quiénes son tus personas con las cuales tuviste operación. Es solamente como una radiografía para la autoridad. Ah, ok. Y si no cumples, te puede multar y te obliga de todos modos a que les dé la información. De todas maneras. De y todas en caso maneras. que sigamos en que no, me puede llegar una auditoría. Una revisión secuencial, así es, efectivamente. Automática y directa. Sí, porque son 1,000 millones de pesos, sí, es un Sí. importe fuerte. Sí, son bastante. Y más por el tema, supongo que es por el tema de las acciones, ¿no? Colocadas Sí. entre el gran público inversionista, donde la seguridad obviamente es muy importante y entonces una empresa de este calibre que cotiza, pues no se puede dar el lujo de decir no lo presento, ¿no? Sí, entonces sí. yo como dictaminador digo, mejor te hago el dictamen fiscal, te hago tus 4 dictámenes, tus estados financieros básicos, tus notas, tu opinión, te hago tu carta de observaciones, te detecto deficiencias, incluso la auditoría sirve para revisar fraudes, errores, hasta a veces quién te está robando, porque sale en la auditoría, sale todo. Es correcto. Y con la DICIP no sale nada, es una obligación que le dice Hacienda, aquí está ya, déjame de molestar.